¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a este canal, Otro Punto de Vista. Gracias por el tiempo que se toma de poder acompañarme en estos minutos. Gracias por ver o escuchar este video. Antes de comenzar, pues quiero invitarles a que chequen los videos que tenemos ya pues en el canal. Si les gusta o si no les gusta, puede suscribirse o puede comentar o puede dejar su expresión, su punto de vista o recomendaciones o consejos para ayudarnos o ayudarme a mí pues a mejorar, porque pues tampoco no soy un experto en todo esto, pero por eso el canal se llama Otro Punto de Vista, porque simplemente doy también mi opinión o lo que yo pienso o lo que yo entiendo sobre los temas que a veces toco en este canal o lo que se toca en este canal. Y el tema de esta ocasión o lo que quiero tratar el día de hoy, creo que es algo que nos ha pasado a muchos o que nos pasa a muchos, a lo mejor los días de servicio, los que vamos pues o los que van a la iglesia, creo que nos pasa, creo a todo o en alguna ocasión o más de alguna ocasión creo que nos ha pasado. Y a su vez, como los que han estado siguiendo el canal o los que han visto pues el canal, saben de que a mí en ocasiones en la iglesia donde yo asisto, pues a veces me dan la oportunidad o el tiempo de compartir el mensaje y eso me ha pasado también a mí, como, ya sea como oyente o también como predicador, digamos, o estando al frente, dando una enseñanza, dando un mensaje. Lo he visto y eso es algo que a veces si uno no está preparado, si uno no es maduro en esa área, creo que lo puede frustrar o puede llegar un momento en que uno se frustre como predicador o que uno le baje como el ánimo o se desmotive. Entonces, como yo he estado de los dos lados, ya sea como oyente o sea predicando, pues puedo entender un poco también este tema o puedo comentar algo. Porque a mí me ha pasado también en muchas ocasiones como oyente. ¿Y de qué estoy hablando? Pues de que muchas veces uno se duerme en la iglesia. Creo que a todos, como decía, en algún momento o en más de una vez nos ha tocado, nos ha pasado de que pues muchas veces en medio de la enseñanza o a veces algunos, bueno, y de hecho alguien dentro de la iglesia donde yo asisto, donde yo me congrego, de hecho me han confesado de que, y más cuando yo empezaba a predicar, cuando me daban ese tiempo de predicar, pues me han dicho de que, bueno, simplemente cuando escuchaban el hermano José le toca predicar o él trae el mensaje, y ya pues, ya como yo no sabía tampoco, y eso, y a lo mejor en otra ocasión trato sobre ese tema, pero como yo tampoco no estudié o no me dieron una instrucción, no me dieron una enseñanza, el cómo predicar, el cómo armar un sermón, cómo hablar y todo eso, pues yo me dieron el tiempo y simplemente me dijeron, pues te toca predicar y ya. Entonces, como no tuve esa enseñanza, pues cuando yo empecé, pues ya los hermanos, como decía en algunos me han confesado de que simplemente al escuchar que me tocaba enseñar a mí o dar el mensaje a mí, pues ya les daba sueño o decían, bueno, pues a ver qué nos trae hoy. Y como he estado también, como decía, como oyente, y escuchando pues algunos hermanos que han predicado, escuchando algunas predicaciones, algunos hermanos que han llevado el mensaje, eh, pues sí, en ocasiones pues me pasa también de que a veces me duermo o a veces me da sueño escuchando el mensaje. Y quiero comentar esto, o quería comentar esto, porque eh, hay muchas cosas o hay muchas razones por las cuales a uno le pasa esto. Y creo que una de las cosas que a uno como oyente hay, pues está el trabajo. Muchas veces, pues como los servicios son en la tarde, pues uno sale, algunos que solamente llegan del trabajo, a lo mejor si les da tiempo se bañan y si no, pues así se van a la iglesia. Entonces, lógicamente, uno sale cansado, llega cansado del trabajo y
Y de ahí a la iglesia, pues uno en la iglesia a veces uno siente, siente a lo mejor esa paz y uno se empieza a dormir, pero no es porque... el problema es que muchas veces se dice, o he escuchado algunos que dicen que eso tiene que ver con demonios o espíritus, que del espíritu del sueño, al demonio del sueño. Y bueno, al menos pienso, no sé si haya un espíritu del sueño, pero, o que sean los demonios los que estén ahí, pero si uno se va algo sencillo, algo simple, algo que uno puede entender, es simplemente eso, el cansancio. Simplemente uno llega cansado del trabajo o el vivir diario, las cosas que uno tiene que hacer en el día o las preocupaciones muchas veces que hay en uno, en la casa, en el trabajo, lo que uno va a hacer, lo que uno tiene que hacer después o los gastos que uno tiene que pagar. Entonces, simplemente creo que es el diario vivir, simplemente pienso que es el cuerpo que está cansado, que necesita descansar, que la mente uno necesita despejarse muchas veces y no necesariamente creo que sea un demonio, algún espíritu, simplemente es el cuerpo que necesita descansar, que uno necesita pues relajarse, digamos, o por lo menos agarrar un tiempo para descansar, para que el cuerpo descanse y después de eso pues irnos a la iglesia y poder escuchar bien el mensaje o centrarse en el mensaje. Entonces creo que esa es una de las cosas que muchas veces nos pasa y digo, a mí a veces me pasa, pero a veces es eso, por el cansancio o a veces por las preocupaciones del trabajo o de todo el día o de lo que uno va a hacer después o simplemente cosas que uno tiene en la mente. Pero que es bueno que uno, sería bueno que uno, pues cuando uno va a la iglesia, pues tratar de despojarse de todo eso y de hecho para eso también uno va a la iglesia porque uno quisiera escuchar algo, algo que nos haga descansar, como dice este, en el Evangelio, venid a mí todos los que estén cargados y cansados, que yo os haré descansar. Entonces muchas veces uno va a la iglesia con ese deseo también de despojarse y poder sentir esa paz que solamente uno lo puede encontrar en Dios o en su palabra. Pero otra de las cosas por las cuales también quería tratar sobre esto es porque una del lado del creyente, del oyente o como oyente, pero lo otro sería también, como decía, del lado del predicador, del lado del que está predicando. Porque muchas, y al menos lo que yo estaba viendo, y por qué muchas veces uno porque hay personas o hay predicadores que como ven que la gente se está durmiendo, a veces hasta se molestan y a veces eh, se molestan con los hermanos o con la iglesia porque se están durmiendo y empiezan a lo mejor o quieren empezar a exorcizar o a reprender demonios, pero como decía, pienso que no es necesariamente un espíritu, algún demonio, sino que muchas veces a lo mejor uno como predicador o los predicadores a lo mejor usan, digamos, esa muletilla del demonio, del espíritu, como de alguna manera eh, para defenderse, digamos, o para quitarse ellos o quitarse uno esa responsabilidad de uno. ¿Por qué? ¿Por qué hablo de la responsabilidad o por qué hablo de quitarse esa responsabilidad? Porque muchas veces, como decía yo, como a mí no me enseñaron cómo predicar, cómo armar un mensaje, cómo hacer la introducción, los puntos, el bosquejo y todo eso, pues lógicamente yo no sé, simplemente voy a llegar y agarrar a lo mejor un texto y empezar a hablar lo que yo entiendo, lo que Dios me dé a entender. Y sin importar si la gente le gustó o está bien o le es llamativo para ellos o me están entendiendo lo que yo estoy diciendo, porque yo no tengo o no tuve esa preparación. Entonces muchas veces a lo mejor algunos usan eso como para quitarse esa responsabilidad de ellos no prepararse o excusarse su falta de preparación. Porque muchas veces no es ni siquiera el cansancio de los oyentes o de la iglesia, sino muchas veces el problema está en el predicador. ¿Por qué? Porque muchas veces el predicador, y más si no tiene una preparación, si no sabe armar un mensaje, si no sabe cómo predicar, cómo atraer la atención de las personas, que es algo que se enseña en, en,
en homilética o en clases de predicación, si el predicador no sabe cómo armar un bosquejo, si no tiene ordenado los puntos, si no sabe ni siquiera de lo que está hablando o anda perdido con el tema, entonces a lo mejor al ver de que la iglesia está perdiendo la atención de la iglesia, pues lo primero que se le viene a la mente, pues un espíritu, algún demonio. Pero muchas veces, como decía, es por falta de preparación del predicador. Porque es el predicador, no tiene esa preparación y no sabe cómo llamar o cómo atraer la atención o cómo mantener la atención de la iglesia. Entonces, muchas veces tiene que ver, como decía, con la preparación del predicador y creo que uno busca por esa frustración a lo mejor, pues uno empieza a culpar a los hermanos por, por dormirse, o uno empieza a culpar a otros y así liberarse uno de esa responsabilidad. Pero pienso que mucho de eso tiene que ver con la preparación de uno como predicador. Por eso, y ahí está la responsabilidad de uno a la hora de predicar, pues uno tiene que buscar la manera o saber cómo armar el mensaje y armar todo el tema, todo el sermón, para que así poder captar la atención de los oyentes. Hay ocasiones que a mí, que yo a veces llego cansado a la iglesia y a veces llego hasta con sueño a la iglesia y, y hay algún hermano o llega alguien que a lo mejor su forma de hablar es una forma que duerma a la gente a lo mejor. Porque a lo mejor mi forma de hablar, y si yo hablo muy despacio, pues a lo mejor pues, la gente se duerme. Entonces, pero hay personas que su forma de hablar es calmado, es lento, es suave, pero el mensaje que tienen es interesante. O sea, su mensaje, la predicación llama la atención. El título o cómo está armado su sermón o lo que él está diciendo, muchas veces por más cansado que uno llega, pero si el mensaje si el tema, los puntos y la predicación en general está bien armado y es un mensaje interesante y la forma en que lo está diciendo, en que lo está exponiendo es interesante, es llamativo, por más cansado, por más dormido que uno llegue, uno despierta. ¿Por qué? Porque por la forma, por la predicación o por la forma en que lo está dando, la forma en que se expresa, lo va a mantener con ese interés, lo va a mantener, esa persona va a llamar la atención y por más dormido, por más cansado que uno esté, uno va a estar despierto porque le está ya interesando ese tema, le está interesando ese mensaje porque uno le está hablando a esa persona. Entonces muchas veces no es tanto el oyente, no es tanto la iglesia, no es tanto el cansancio, no es tanto los problemas, sino que muchas veces también es responsabilidad de uno como predicador, y es culpa, digamos así, de uno como predicador, el que la persona, el que las personas, el que la iglesia se duerma. Entonces, si a algunos les ha pasado, como les digo, pues a mí me ha pasado a veces eh, en ocasiones sí llego cansado y todo, pero muchas veces el que está predicando o el mensaje me llama la atención y por más cansado, por más dormidos que uno llegue, pues depende muchas veces también del predicador y es ahí como predicador uno tiene que asumir esa responsabilidad y por eso uno tiene que tomarse el tiempo también para poder estudiar el mensaje, para poder estudiarle el tema, para poder investigar, buscar la forma de que el mensaje sea llamativo y así poder captar la atención de la iglesia y para que ellos no se vuelvan a dormir cuando nos toque predicar. Espero que este video les haya gustado, les haya servido y nos vemos en el próximo.